puede haber ajustes, puede haber opiniones, pero lo que queremos es medidas ejemplares, mano dura, mano drástica. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Exitosa. Estamos en una situación realmente límite, en términos de inseguridad y es lamentable que a estas alturas no tengamos una respuesta consistente por parte de nuestras autoridades que siguen insistiendo en pretender que estamos en una realidad que no corresponde en absoluto, no solo a lo que dicen las encuestas, más aún a lo que dicen las cifras, por ejemplo, como las del SINADEF, que lo que está reportando es que en solo los primeros 19 días, que en realidad el reporte corresponde a los primeros 18, ya fueron asesinados en el Perú 106 personas. Y los números aún no han sido completamente actualizados, lo cual ya nos puso en el mismo límite que el año pasado, donde murieron, primero era 2.011 personas, al final resultó que eran más de 2.040. Estamos ahora conectados en uno de los puntos con una de las ciudades donde la situación ha llegado a un extremo realmente grave de lo crítico. Estamos conectados con el alcalde de Trujillo, con el señor Mario Reina. Muy buenos días, Mario. Gracias por atendernos. Gracias a usted, señor Lucas. Muy buen día. El gobernador regional ha anunciado que con el respaldo de una serie de autoridades, incluyendo los alcaldes de Trujillo y de La Libertad, están pidiendo la aplicación de la nueva ley de terrorismo urbano. ¿Ustedes respaldan esta iniciativa? Mire, nosotros respaldamos cualquier iniciativa legal que modifique el estatus actual, que es un estatus de impunidad y que verdaderamente genera un caos y un desorden en el interior de los penales, que es prácticamente una puerta abierta de telecomunicaciones para que puedan seguir extorsionando e intimidando a la población. En cuanto al diseño del articulado legal, puede haber ajustes, puede haber opiniones, pero lo que queremos es medidas ejemplares, mano dura, mano drástica. Pero señor alcalde, disculpe, en el Perú la ley es muy drástica. Es decir, el portar ilegalmente armas o el tener explosivos también puede ser considerado delito de terrorismo. El meter una bomba es hoy, no necesitamos una ley, es hoy terrorismo, según la ley. Y las penas son gravísimas, hasta cadena perpetua. O sea, sinceramente, ¿usted cree que si se endurece más aún la ley, las cosas van a cambiar? Mire, yo le voy a dar primero mi apreciación particular, ¿ya? No una apreciación colectiva. Particularmente yo creo que los delitos más graves deben llevar la pena de muerte. Los delitos más graves, estamos hablando violación de menores, terrorismo urbano, o como quieran llamarlo, ¿no? Meterle un bombazo a una entidad pública, generando lesiones, daños materiales y sobre todo un daño a la institucionalidad democrática, pena de muerte. O sea, yo sí considero que los delitos más graves deben llevar anexa la pena de muerte. 1. 2. Vuelvo a insistir, habrá que analizar qué delitos tienen que mejorarse la tipificación, ¿no? Pero el tema de fondo aquí es, antes de poder imponer una sanción, hay toda una serie de trámites a nivel fiscal y jurisdiccional que también deben mejorarse. Ya, pero por ejemplo, si nos vamos a poner duros, ¿por qué no incluimos en la lista de los pasibles de pena de muerte a los políticos corruptos? Es decir, a una autoridad que le robe a sus ciudadanos su tranquilidad, porque se roba hasta para los presupuestos de seguridad en el Perú. ¿Por qué no nos ponemos bravos del todo y hablamos de la pena de muerte para los políticos corruptos, como en China? Es que eso es lo que yo creo que impide que los políticos actualmente inviertan en equipamiento de escucha e interceptación telefónica para hacerle lucha en contra de los criminales, porque saben muy bien que el siguiente paso sería que el Ministerio Público, el Poder Judicial o las unidades de investigación abran también las escuchas o las interceptaciones telefónicas de los políticos.
Ahora, pero el tema es en qué medida eso va a cambiar la situación de inseguridad en la libertad. Ya pongamos que el Congreso aprueba pena de muerte y declarar este terrorismo urbano que sinceramente no entiendo de dónde salió y de cuándo acá va a ser una solución de nuestros problemas, pero ¿en qué va a cambiar eso, la situación en Trujillo? Que tenemos bandas de extorsionadores que tienen ya décadas, porque la extorsión en Trujillo es un fenómeno muy antiguo. Vuelvo a reiterar, hay un grupo de delitos que tienen que ser catalogados con la pena más dura y más drástica. El Estado no puede estar pagándoles hospedaje, alimentación y no resocializar para luego volver a soltarlos a la calle. Los delitos más drásticos, violación de menores, el tema de meterle bombazos a la gente y otros más, que es análisis ya de los especialistas, tienen que ser catalogados con pero discúlpeme, alcalde, pero sinceramente ¿usted cree que eso es una respuesta a los problemas que están viviendo los mototaxistas, los pequeños comerciantes, los transportistas, los empresarios, los constructores, los pequeños mineros, los pequeños agricultores a los que están extorsionando, a los que están matando? O sea, ¿usted cree que eso va a ser una respuesta? Señor Lucas, permítame terminar la idea. ¿Ya? Eso es en cuanto a los delitos más graves. El resto de delitos sufren una falta de infraestructura a nivel policial. Vuelvo a referirme, no tienen equipamiento, no tienen unidades vehiculares, no tienen unidades de criminalística, no tienen interceptación telefónica, no tienen unidades de observación, vigilancia, es decir, estamos en la época de la carreta. Entonces, de esa forma, no podemos ni siquiera sustanciar un caso, es decir, documentar un caso bien para poder llevarlo a sede fiscal. Entonces, ese es otro lado del problema. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho eso? Es decir, Trujillo ha sido declarado en emergencia, no sé, hace cuánto tiempo se ha mandado una cantidad impresionante de policías y hasta de militares, y resulta que no hay es decir, no son capaces de controlar lo que pasa dentro de los penales, ¿no? Donde los celulares circulan y desde ahí se toman decisiones de las organizaciones criminales que actúan fuera de los penales. No hay laboratorios para que la policía haga pericias tan elementales como una absorción atómica. Y además hay un problema de corrupción gravísimo dentro de las instituciones, comenzando por la policía en la libertad, y eso no es nuevo. Exacto, por eso vuelvo a repetir, dos lados de la moneda. Primero, el diseño legal, hay que mejorarlo, hay que optimizarlo. Y segundo, el tema de equipamiento. Están prácticamente aquí en las provincias, las policías tienen unidades vehiculares, ya de ahí saca tu línea. ¿Qué será de las computadoras? ¿Qué será de software? ¿Qué será de unidades criminalistas? ¿Qué será de observación? ¿Qué será de vigilancia? ¿Qué será de escucha o interpretación telefónica? Entonces, verdaderamente estamos en un serio problema. Ahora, la pregunta que yo creo es, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué la política nacional no es dotar de equipamiento especializado a la policía? ¿Por qué dejarlos en la época de la carreta, ¿no? Entonces, ese es el llamado de atención que se le hace a la... O sea, ¿usted cree, alcalde, que es a propósito? Es decir, que las autoridades ¿de quién? ¿Del gobierno central? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del Ministerio del Interior? ¿Del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿De quién? Yo creo que de toda la clase política, de los malos políticos, porque también hay buenos, ¿no? Que en este momento, a nivel del Congreso y a nivel del Ejecutivo, no les conviene implementar o equipar a la policía, porque sabe que primero van a capturar a los delincuentes y luego la población va a exigir que vayan por los políticos, ¿no? Usted, alcalde, pertenece a un partido político, ¿no es cierto? Sí, claro, eso se llega a la política, sí. ¿Usted qué partido es? Actualmente me he inscrito en Alianza para el Progreso. Pero usted está criticando la inacción de los políticos y el Congreso es presidido por Alianza para el Progreso. Bueno, yo critico... Es decir, tendría que criticar a su propio partido o renunciar a él, ¿no? Y el gobernador es de Alianza para el Progreso y además es el jefe, el dueño de Alianza para el Progreso, el señor César Acuña. Pero para criticar uno pues tiene que tener por lo menos dos dedos de frente y no puede pues pegarse o cobijarse en un techo. Uno tiene que decir las cosas como son, ¿no? No porque uno es de un partido político va a callar o va a tapar las cosas. Eso no. Acá las cosas tienen que ser pues. Ahora, lo que está esperando, nosotros estamos en contacto a través de nuestra emisora en La Libertad y en Trujillo, con nuestros periodistas que están ahí al pie del cañón desde hace muchísimo tiempo de este tema de las extorsiones en Trujillo. Estamos hablando hace años y las cosas lamentablemente no han cambiado, sino han empeorado. Pero la pregunta es, ¿qué le dicen ustedes a los ciudadanos
en Trujillo. O sea, se va a aprobar la ley del terrorismo urbano. O sea, eso va a cambiar las cosas, digo yo. Eso no va a cambiar, es solamente un extremo o una cara de la moneda. El problema es equipamiento, el problema es que hay que dotarle mejor personal de logística, no solamente a la policía, como señalé en un momento, sino también al Ministerio Público e inclusive al Poder Judicial. O sea, eso es toda una parte de una cadena. Y eso, Nicolás, que solamente estamos viendo la parte de represión, es decir, desde el momento en que el delincuente ya cometió el delito. El otro gran problema del Estado es hay que buscar alternativas para que no se cometan el delito. Hay que generar puestos de empleo, hay que interceptar a los chicos desde el colegio, hay que ver qué está pasando con la familia. Pero ya, hablarte de eso es una utopía, pues, para nuestro país. Pero se supone que ustedes que pretenden los cargos públicos, ser alcaldes, gobernadores, congresistas o algunos presidentes o presidentas, están para eso. O sea, para resolver esos problemas a los que usted está haciendo referencia. Pero yo quisiera, alcalde, compartir con usted lo que ha dicho la señora presidenta en Davos, en esta reunión de líderes mundiales. Por favor, escuchemos, quisiera conocer su comentario. Adelante, por favor. Y con esto termino. El Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica, social, por lo cual creo que es un país en el cual se debe de confiar, no solo para la inversión nacional, sino para la internacional, que es la que más nos interesa. Gracias por... Bueno, esto ha dicho entre muchas otras cosas, ¿no? Pero como que eso no. O sea, todos queremos que venga la inversión internacional, pero es decir, tampoco le podemos contar novelas a los inversionistas que tontos no son, ¿no es cierto? Tienen sus propios observadores acá y hacen sus propios reportes de lo que está pasando en el Perú. ¿Pero qué piensa usted? Yo lo que creo es que hay dos Perú, pues, paralelos, ¿no? Hay un Perú de las cifras, pero que solamente es para una clase económica pudiente o beneficiada, entre comillas, ¿no? Pero la gran mayoría de peruanos, Nicolás, créeme, están preocupados porque no saben cómo llegar con la canasta básica a fin de mes. Entonces, eso es el doble Perú que tenemos, ¿no? Un Perú que se ve con ojos de éxito, de desarrollo, pero el otro Perú, el de la realidad, es el Perú que está jodido. Ahora, ¿no? Entonces, tengo una última pregunta. El gobernador regional de La Libertad ha dicho también que él ha pedido que se hagan cargo las Fuerzas Armadas. Es decir, prácticamente que se replique la experiencia de diciembre del año 82, cuando el expresidente Fernando Belaúnde declaró las zonas de emergencia, 8 provincias de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, y creó los comandos políticos militares. Es decir, está yendo en esa dirección, parece, y me imagino que usted conoce, porque si ese es su mismo partido, alguna coordinación deberán tener. Es decir, ¿qué están proponiendo? ¿Que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del control de la seguridad o ya de una vez del control político, que se forme una especie de gobierno militar en La Libertad? Mira, Nicolás, las Fuerzas Armadas tienen su propio rol constitucional, ¿no? Lo que se está pidiendo es que ayuden. Y esa ayuda, por lo menos que sea para la custodia de instalaciones públicas, que no nos pase lo que ha pasado con el Ministerio Público. O sea, tampoco vamos a querer o esperar de que el ejército supla una labor policial porque no tiene la experiencia, ni la formación, ni el equipamiento. O sea, ya te dije que hace un momento, y lógico, a veces suena, pero es así de crudo, no la policía aquí en provincia no tiene ni siquiera el equipamiento suficiente, pues menos va a tener el ejército, ¿no? Entonces es un problema que hay que mirarlo más allá de poner gente en la calle. Aquí lo que es con inteligencia. Yo por eso hace ya más de un año vengo planteando lo mismo. Con la misma estrategia que se le venció al terrorismo, con la misma estrategia tenemos que ganarle a esta delincuencia organizada. ¿Qué significa eso? Hay que escucharlos, hay que observarlos, hay que documentar los casos, hay que interceptar telefónicamente, hay que referenciarlos por dónde se mueven. Caso contrario, llegamos a Fiscalía, por el diseño constitucional y demasiado proteccionista que tenemos, llega a Fiscalía pues sin un caso bien sustentado y los criminales terminan saliendo en libertad. Entonces, eso es, aquí hay que ponerle paños fríos al asunto. Yo sé que hay bastante emotividad en estos temas, pero si no trabajamos con la cabeza, no vamos a meter a los criminales a prisión. Y fíjate que solamente estoy hablando de una pequeña parte de toda la cadena de la persecución del delito, porque otro tema ya es qué está pasando en las cárceles, cómo se financian las cárceles, hay también bloqueadores en las cárceles, los presos están resocializados, todo otro drama, ya ver
qué pasa desde una vez que lo encierras hacia adelante, ¿no? Claro, el problema es que la cárcel no está funcionando. Es un claro ejemplo, es que después de todo lo que ha dicho el jefe del INPE, lo que tenemos es que encuentran 2 celulares en un excusado en un penal y se supone que el que usaba esos celulares está detrás es uno de los sospechosos de ser autor intelectual del atentado a la fiscalía. Entonces, ¿cómo entraron esos celulares? Porque hay una corrupción brutal, pues así como en los penales, en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en fin. Muchas gracias, alcalde, por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días.